Saludos en Cristo, queridos hermanos. Nos encontramos, ¿sí?, acá una vez más para conocer cuál es la propuesta formativa de la Escuela de Teología de San Juan Apóstol para este año 2024. Es un cronograma de actividades de formación, ¿sí?, comenzando por el mes de enero y febrero, ¿sí? Primero, ya en el mes de enero tenemos el primer encuentro de formación para el día miércoles 24 de enero, ¿sí? Este primer encuentro lo hemos titulado La conversión del apóstol Pablo en los padres de la iglesia, ¿sí? Acá vamos a ver la gran conversión del gran apóstol Pablo, ¿sí? Hecho importantísimo para la fe cristiana que nacía, ¿sí?, una fe cristiana que recién comenzaba. Tan importante es que en Hechos de los Apóstoles se nos narra 3 veces, ¿sí?, este hecho tan crucial. Casi con seguridad, el cristianismo sería diferente sin el apostolado de Pablo. Eso casi coinciden todos, que sería algo muy diferente la fe cristiana sin el aporte de Pablo, ¿sí? Y también para él personalmente fue, digamos, un gran cambio, es un cambio de raíz, un cambio radical en su vida, en su modo de ver, ¿sí?, la fe. Por eso ya más adelante nos dirá, digamos, en otras de sus cartas, nos dirá, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿sí? Entonces es importantísimo, ¿sí?, tanto para la Iglesia Universal como para él mismo, para conocer su vida de un gran santo, este hecho, ¿sí?, este hecho de la conversión del apóstol, ¿sí? La idea es tomar, ¿sí?, la idea es tomar Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, del versículo del primero al 18, del 1 al 18, ir meditándolo, ¿sí?, junto a la sabiduría de los padres de la iglesia, ¿sí?, a la sabiduría patrística, ir meditando qué nos pueden enseñar los padres de la iglesia sobre este hecho tan importante para nosotros, ¿sí? Entonces la idea es ir meditando de a poco, casi versículo por versículo, este momento tan importante que es la conversión. Este primer encuentro, perdón, es gratuito y virtual, ¿sí? Obviamente que después ya les voy a ir compartiendo a medida que que estén más cerca los cursos, los encuentros, la correspondiente invitación formal, los flyers, ¿sí?, para que ustedes tengan ya la invitación formal. Obviamente esto es para que ustedes tengan una panorámica de qué se tratan, ¿sí?, qué es lo que se propone en cada encuentro y de qué se trata en cada encuentro y cada curso, qué es lo que se propone, qué es lo que pueden esperar de cada curso, ¿sí?, para que ustedes tengan una idea clara, ¿sí? Bien, ya ahora sí comenzamos con el primer curso, que es breve, porque es un curso de 4 encuentros, 4 clases, pero muy importante, ¿sí? Comienza el miércoles 31 de enero y termina el miércoles 21 de febrero, ¿sí? Lo hemos titulado El camino hacia la santidad y nuestras faltas, ¿sí?, según, digamos, las enseñanzas de San Francisco de Sales. Por eso la idea es ir meditando junto a toda la tradición cristiana justamente lo que nos enseña San Francisco de Sales respecto a nuestros pecados y cómo esos pecados nos pueden ayudar en nuestro camino hacia la santidad. Por eso veremos qué papel juegan, ¿sí?, qué papel juegan las faltas y nuestros pecados en nuestro caminar hacia la santidad. También tenemos que tomar conciencia que nuestras faltas son parte de la vida cristiana y por eso nos ayudan a crecer en humildad y a confiar más en la misericordia de Dios, ¿sí?, no mirarnos a nosotros, sino más bien mirarlo a Dios. Y por eso es que mirándolo a Dios vamos a crecer más en confianza en la misericordia divina, vamos a tener más confianza en la misericordia de Dios, ¿sí? ¿Y todo esto para qué? Todo esto para que nuestro amor a Dios, nuestro amor a Cristo sea cada vez más fervoroso, ¿sí? Este es el fin, digamos, de tener en cuenta y bien presente cuál es la utilidad, por decirlo de alguna manera, o la importancia, digamos, de nuestros tropiezos, de nuestras faltas, de nuestros pecados en nuestra vida cristiana, ¿sí? Este curso, bueno, como le dije, 4 clases y va a ser arancelado y virtual, ¿sí? Bien, ya el miércoles 28, ¿sí?, 28 de febrero tenemos el segundo encuentro de formación, ¿sí?, el segundo encuentro de formación del año 2024, obviamente,
que lo hemos titulado ¿Cuál es la relación entre la teología y los laicos? ¿Sí? Acá vamos a estudiar, ¿sí? ¿Por qué formulé la pregunta? Porque acá vamos a estudiar si la teología es algo desconectado de la vida de los laicos o si por el contrario, de algún modo, es legítimo, digamos, que los laicos, dentro de sus posibilidades, dentro de su alcance, también cultiven la teología, ¿sí? Recordemos que los laicos es todo el pueblo de Dios que no pertenece a la jerarquía, o sea, es todo el pueblo de Dios que no es ni obispo, ni sacerdote, ni diácono, ¿sí? O sea, sería el pueblo de Dios en su inmensa mayoría, ¿sí? Y para ello recurriremos, digamos, al testimonio de los primeros cristianos respecto a este punto, qué es lo que pensaban, ¿sí? Los primeros cristianos sobre. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos de la Iglesia no se tenía esta distinción de que la teología era solamente eh, para la jerarquía, ¿sí? O para los consagrados, sino que de algún modo estaba abierta a todo el pueblo de Dios. Sí, porque la teología en realidad es un deseo del cristiano de querer madurar su fe, esa fe que hemos recibido de niños, ¿sí? Esa fe de niños, esa fe sencilla que hemos recibido, de algún modo en algún momento de nuestra vida madurar esa fe. Eso es la teología, no es otra cosa que eso. Dicho en palabras sencillas, es poder madurar esa fe. Es una catequesis madura, ¿sí? Entonces, por eso creí necesario que se explique, digamos, cuál es la importancia de la teología para todo el pueblo de Dios, ¿sí? Bueno, este segundo encuentro es gratuito y virtual, ¿sí? Bien. Ya para marzo, ¿sí? Para marzo de este año, tenemos el tercer encuentro de formación, ¿sí? Que lo hemos titulado La Eucaristía, fermento de inmortalidad, ¿sí? Este está pactado, digamos, para el miércoles 6 de marzo, ¿sí? Y acá veremos cómo la Eucaristía, ¿sí? Es anticipo de la vida eterna, es signo de resurrección. El mismo Jesús es pan del cielo, es pan de vida. Entonces nos santifica, ¿sí? Nos santifica, nos vivifica con la verdadera vida, ¿sí? Con la verdadera vida. Y por eso nos hace inmortales, ¿sí? Por eso nos hace inmortales, por eso nos concede la vida eterna, Jesucristo hecho pan, ¿sí? Hecho pan nos concede la vida eterna, nos da la inmortalidad, ¿sí? Y esta es la importancia de estudiar la Eucaristía como fermento de inmortalidad, como lo hemos titulado, ¿sí? Bien, entonces este tercer encuentro es arancelado y presencial, ¿sí? Es arancelado y presencial. Bien, ya digamos para el miércoles 20, ¿sí? Para el miércoles 20 de marzo tenemos el cuarto encuentro de formación que lo hemos titulado La Biblia como sacramento, ¿sí? ¿Por qué decimos la Biblia como sacramento? Porque si decimos que por medio de los sacramentos Dios nos comunica su vida divina, entonces la Biblia en cuanto palabra de Dios, ¿sí? También nos comunica la vida divina. Dirá Jesús, las palabras que les dije o que les he enseñado son espíritu y vida. Eso nos dice el propio Jesucristo. Las palabras que le dije, las palabras que le enseñé son espíritu y vida. Entonces, la Biblia, al igual que los sacramentos, nos dan a conocer o nos da a conocer realidades invisibles y espirituales, ¿sí? Por eso siempre, eso es muy importante remarcarlo como cristianos, por eso siempre la lectura de la Biblia debe ser espiritual para el cristiano y cristocéntrica. ¿Por qué espiritual? Porque siempre hay que buscarle el sentido profundo, ¿sí? El sentido profundo, el sentido que nos haga crecer en la fe, ¿sí? Sin negar el sentido literal, el sentido histórico, literal del texto, pero siempre buscándole un sentido profundo, un sentido que nos haga crecer como cristianos, que nos haga crecer en santidad. ¿Y por qué cristocéntrico? Porque yo lo tengo que descubrir a Cristo, lo tengo que conocer a Cristo en toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo está presente desde el Génesis al Apocalipsis, pero yo lo tengo que descubrir. Tengo que ver las figuras de Cristo en toda
la Biblia, ¿sí? Entonces, desde Cristo me voy al Antiguo Testamento y desde Cristo me voy hacia las realidades futuras, ¿sí? Entonces, siempre la lectura tiene que ser una lectura cristocéntrica, ¿sí? Bien, después tenemos, ¿sí?, el primer curso, ¿sí?, el primer curso, digamos, de larga duración, digamos, aunque son 6 meses, pero el curso semestral de Mariología 2024, ¿sí? En este curso, digamos, básicamente tenemos 5 unidades. La primera unidad es, la vamos a estudiar la vida de María, teniendo el testimonio de la tradición y de la Sagrada Escritura. O sea, vamos a sacar como fuente para conocer la vida de María, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, ¿sí? La segunda unidad es sobre el culto debido a la Santísima Virgen. ¿Cuál es el culto? ¿Sí? ¿Cuál es el culto debido? ¿Sí? Porque está el culto de latría, el culto de Dulia y el culto de hiperdulia, que es el que le pertenece a María, el culto de hiperdulia, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué consiste digamos, este culto, el culto que se le debe realmente a María, ¿sí? Ya en la tercera unidad vamos a ver los dogmas de María, ¿sí?, los 4 dogmas, ¿sí? Entonces ahí vamos a tratar de responder, por ejemplo, digamos, ¿en qué sentido decimos que María es Madre de Dios? O sea, ahí tenemos que ver en el dogma de María, Madre de Dios, Teotocos, ¿en qué sentido decimos que María es Madre de Dios? ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? ¿Sí? ¿O por qué enseña la Iglesia que María es Madre de Dios? También, ¿por qué tuvo que ser inmaculada? Con respecto al dogma de la Inmaculada Concepción, ¿por qué decimos o por qué sostenemos que María tuvo que ser concebida sin mancha del pecado original? ¿Por qué? Y vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿sí? También en este curso, después tenemos que ver, por ejemplo, vamos a ver la vida, digamos, las apariciones de María en la Biblia y vamos a ir meditándolo con la enseñanza de los padres de la iglesia también, ¿sí? Vamos a ir viendo en qué momento aparece María con las citas bíblicas, donde María aparece en la Sagrada Escritura y esas mismas citas las vamos a ir meditando así despacio, lentamente con las enseñanzas de los padres de la iglesia, ¿sí? Y finalmente vamos a ver en la última unidad las advocaciones más conocidas de María o, o las que son más conocidas para nosotros, ¿sí? Para nosotros acá, digamos, en Argentina, y también vamos a elegir, digamos, las que son más conocidas también universalmente. Ahí vamos a ver un poco la historia de Fátima, así que es una advocación, bueno, más bien universal, o sea que la conoce toda la iglesia, ¿sí? Y después vamos a ver, por ejemplo, o sea, digo, que más conocido acá en Argentina, por ejemplo, vamos a ver Nuestra Señora de Luján, ¿sí?, que es la patrona de Argentina. Entonces vamos a ver un poco las advocaciones, ¿sí?, de María, ¿sí? Bueno, este curso va a ser arancelado y virtual, ¿sí? Como les dije, va a durar 6 meses, ¿sí? Casi con seguridad van a ser los sábados, perdón. Los sábados va a ser este curso por la mañana, ¿sí? El año pasado lo dicté y fue presencial, entonces este año vamos a cambiar el modelo y lo vamos a hacer virtual, ¿sí? Bien, después en marzo también va a comenzar el curso anual, ¿sí?, que lo hemos titulado sobre el valor redentor del sufrimiento cristiano. Acá claro, obviamente, que si bien es anual, su duración es solamente 10 encuentros, o sea, es una vez por mes, ¿sí?, de marzo a diciembre, ¿sí? Con más seguridad seguramente sean los segundos domingos de cada mes, ¿sí?, de marzo a diciembre, ¿sí? Tenemos que ver bien, pero va a ser una sola vez al mes, ¿sí? Y vamos a elegir 10 citas bíblicas donde la palabra de Dios nos hable sobre el sufrimiento y cuál es la importancia, cuál es el valor de ese sufrimiento, y la vamos a ir meditando, ¿sí? Es un curso netamente espiritual, de corte netamente espiritual, donde vamos a ir meditando, como digo, vamos a elegir 10 citas bíblicas y la vamos a ir meditando, ¿sí? ¿Y cuál es, digamos, la premisa, digamos, del curso este? Es que la idea central es que el sufrimiento nos ayuda, ¿sí?, a estar más cerca de Cristo, ¿sí?, a imitarlo mejor, ¿sí? Ese, digamos, una idea central, digamos, del valor redentor del sufrimiento. A imitarlo mejor, a estar más cerca de Cristo, ¿sí? Por eso, cito textual, la Biblia nos dice, si nos mantenemos firmes en Él, también reinaremos con Él, ¿sí? Es decir, digamos,
si nos mantenemos firmes en la prueba, en el momento de la prueba, también reinaremos con Él, ¿sí? O sea, con Jesucristo. ¿Sí? Entonces el cristiano tiene que mantenerse siempre, aún en el sufrimiento, aún en el pesar, en el dolor, firme en Cristo, ¿sí? Firme en Cristo, porque como dice, si permanecemos firmes en Él, también reinaremos con Él, ¿sí? Es decir, seremos glorificados, ¿sí? Porque este mundo pasa, ¿sí? Pero el amor de Dios no pasa. Bien, entonces esta sería, digamos, la premisa en lo que consistiría este curso. Bueno, este curso es gratuito, ¿sí? Es una sola vez, son 10 encuentros, ¿sí? Porque de marzo a diciembre 10 encuentros y gratuito, ¿sí? Y ya finalmente en abril, ¿sí? En abril ya vamos a comenzar, digamos, con los cursos anuales, ¿sí? Digamos, lo que hemos visto sería como la primera parte, digamos, como una entrada, digamos, y ahora sí, digamos, la parte fuerte del año, ¿sí? Que comenzamos en abril, seguramente a mediados de abril. Comenzamos simultáneamente con 4 cursos, que es la parte fuerte, ¿sí? Del año, que es el curso anual de Biblia, curso anual de Nuevo Testamento, el curso anual de Teología y el curso anual de Formación para Catequistas, ¿sí? A ver, vamos a hablar un poco, ¿sí? En qué consiste, ¿sí? O sea, porque por ahí puede surgir, digamos, la duda, o sea, ¿por qué un curso anual de Biblia y por qué un curso anual de Nuevo Testamento? Justamente este video, digamos, está para despejar un poco las dudas, ¿sí? Obviamente después ustedes me pueden preguntar, ¿sí? No hay ningún problema personalmente, pero esto es para ir, digamos, despejando un poco las dudas. Entonces, ¿por qué? Porque el curso anual de Biblia es un curso general, ¿sí? Es un estudio general, así, una aproximación general a todo lo que es la Biblia, a todo lo que nos compete, el misterio de la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia, ¿sí? Entonces, ahí igual el curso anual de Biblia está dividido en 2 partes, ¿sí? En una parte teórica, ¿sí? Que ahí, por ejemplo, vemos en qué sentido, porque decimos que la Biblia es palabra de Dios, pero escrita en lenguaje humano. Entonces, ¿en qué sentido es palabra de Dios y en qué sentido es palabra humana? Entonces ahí vamos a ver, vamos a distinguir bien y vamos a decir, explicar ¿por qué afirmamos las dos cosas? ¿Por qué afirmamos que es palabra de Dios, pero en lenguaje humano? ¿Por qué Dios se revela? ¿Sí? Porque Dios, ustedes saben que la palabra de Dios es las revelaciones. Dios que se da a conocer, pero ¿por qué? ¿Sí? Porque se revela. ¿Cuál es la importancia de la sagrada tradición? ¿Sí? La importancia del magisterio, ¿sí? El magisterio eclesiástico a la hora de interpretar la palabra de Dios, ¿sí? Cómo la palabra de Dios escrita tiene relación con la palabra de Dios oral, ¿sí? Todas cuestiones generales que hacen a la Biblia. Por ejemplo, también el canon. Básicamente el canon nos dice por qué tenemos la cantidad de libros que tenemos en la Biblia y por qué no otro, ¿sí? ¿Por qué tenemos esta cantidad de libros en la Biblia y por qué no tenemos más o menos libros? ¿Sí? Eso es el canon, ¿sí? O sea, el canon trata de responder esto, ¿sí? Trata de responder por qué tenemos los libros que tenemos y no otros, ¿sí? También vamos a ver un poco los sentidos de la Sagrada Escritura, entonces ahí vamos a ver el sentido literal y el sentido espiritual de la Biblia, ¿sí? La interpretación de la Biblia. Y también esa es toda la parte teórica, ¿sí? Pero después tenemos la parte, digamos, con respecto al curso anual de Biblia, y después la parte espiritual, que es la historia de la salvación. Entonces vamos meditando la historia de la salvación a lo largo de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, obviamente haciendo selección de citas muy, muy, muy precisas, sobre todo las que hacen a la alianza. O sea, ustedes saben que Dios va formando alianza con el pueblo, ¿sí? Hasta que llega la alianza definitiva en Jesucristo. Pero anteriormente va haciendo la alianza, primero con Noé, después por Abraham, después pasa con Moisés, después con el rey David. Entonces va haciendo alianzas. Entonces lo que nosotros, ¿por qué? Porque las alianzas son signos del deseo salvífico de Dios. Entonces Dios interviene en la historia para salvarlo. Entonces vamos a ir viendo cómo Dios va interviniendo en la historia del hombre para salvar. Entonces, por eso es la historia de la salvación. Entonces, son citas bíblicas muy específicas hasta llegar a la plenitud de la salvación, de la alianza, que es en Jesucristo, la alianza definitiva, ¿sí? Entonces, es como un recorrido general también, pero del lado espiritual, de una lectura espiritual a toda la Biblia, digamos, de un modo muy, muy resumido, ¿sí? Bien, ¿y cuál es la diferencia con el curso anual del Nuevo Testamento? Sí, con el curso anual del Nuevo Testamento, que ahí ya directamente nos vamos a centrar y vamos a estudiar más en detalle todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Primero vamos a ver en todos los libros del Nuevo Testamento, primero vamos a ver
cuál es el autor, cuál es el destinatario, por qué fue escrito ese libro, por qué fue escrito el Evangelio de Juan, por qué fue escrito el Apocalipsis, a quién estaban destinados, ¿sí? Primeramente, en qué contexto fue escrito, el motivo, ¿sí? La estructura de los libros, ¿sí? Todo lo que hace a la parte, digamos, como por decirlo de alguna manera, científica de los libros, ¿sí? Y una vez, digamos, o sea, una lectura histórica, digamos, y una vez, digamos, superada esa parte, vamos ya a entrar de lleno, digamos, vamos a ir seleccionando citas bíblicas, o sea, fragmentos, digamos, de todos estos libros, y lo vamos a ir meditando con la enseñanza de los padres de la iglesia, o comentarios, digamos, pueden ser de teólogos nuevos, digamos, contemporáneos, pero que estén influenciados por la lectura que hacían los padres de la iglesia. ¿Sí? Entonces, eh, primero vamos a ver toda la parte teórica de cada libro y después vamos a hacer la lectura espiritual. O sea, vamos a crecer, a tratar de que por medio de la palabra de Dios, de la lectura espiritual, crecer nosotros espiritualmente. Y eso lo vamos a hacer desde el Evangelio de Marcos o de Mateo hasta el libro del Apocalipsis, pasando por las cartas de San Pablo, pasando por las cartas del apóstol San Juan. ¿Sí? Ese es todo, o sea, es un estudio más profundo sobre el Nuevo Testamento. Digamos, sería como un curso anual de Biblia 2, digamos, ¿sí? Pero no le quise poner Biblia 2 porque se lo puede hacer al curso anual de Nuevo Testamento sin haber hecho el curso anual de Biblia. ¿Se lo puede hacer? Sí, sí, se lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es que, pero sería como un nivel 2, digamos, de Biblia, ¿sí? Porque ya es un estudio más centrado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y ya no vemos cuestiones más generales sobre la Biblia. Bien. Y el curso anual de teología, si en el curso anual de teología, digamos ahí, como les dije, la teología es tratar de madurar la fe, esa fe que hemos recibido, ¿sí? Esa es la idea central, ¿sí? Conocer mejor nuestra fe y madurar nuestra fe de niño. Entonces la idea, digamos, es, por ejemplo, estudiar el misterio de Dios, el misterio de Cristo, los sacramentos, ¿sí? El misterio de la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando estudiemos, digamos, por ejemplo, el misterio de Dios, o sea, ahí tenemos que ver el misterio de Dios uno y trino, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver primero por qué el hombre, vamos a tratar de responder por qué el hombre es capaz de Dios, ¿sí? La existencia de Dios, las vías de conocimiento que tenemos para acercarnos a Dios, la esencia de Dios y los atributos de Dios. Después ya propiamente en la parte, digamos, del misterio trinitario vamos a ver las relaciones divinas y el origen de las personas divinas y las relaciones divinas, ¿sí? Ya en Cristología, ya cuando pasemos a la parte de Cristo, de Cristología, digamos, ya vamos a ver, digamos, por ejemplo, la unión hipostática, ¿sí? Quiere decir, digamos, que Cristo tiene dos naturalezas que se unen, pero no se mezclan, ¿sí? Entonces ahí vamos a estudiar más detenidamente en qué consiste la unión hipostática en Cristo, ¿sí? Por ejemplo. También obviamente ya cuando estudiemos el misterio de la iglesia, que sería eclesiología, digamos, veremos la iglesia, o sea, entre otros temas vamos a ver la iglesia como sacramento de salvación. La iglesia administra, nos da a conocer la salvación, ¿sí? La iglesia obviamente también como pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, son todos temas que tienen que ver. Obviamente, ya cuando estemos más cerca, les voy a mandar, ya van a estar detallados todos los temas, o sea, todo el temario, digamos, pero esto es como líneas generales, ¿sí? Y los sacramentos, ¿sí? O sea, ¿qué es un sacramento? ¿Sí? ¿Y por qué son 7? ¿Sí? Vamos a tratar de, cuando vemos los sacramentos, de tratar de orientarlo un poco más hacia una lectura, digamos, un estudio más destinado a los laicos, ¿sí? Que es un poquito distinta o tiene como otro enfoque, es lo mismo obviamente, pero tiene otro enfoque que vamos a poner ejemplos más bien que tengan que ver con la vida laical, ¿sí? Cuando veamos los sacramentos y por qué son 7. ¿Sí? Ustedes sabemos que son 7 sacramentos y vamos a ver cada sacramento detenidamente, ¿sí? Y bueno, en eso consiste obviamente el curso de teología. Siempre obviamente vamos a tener también en cuenta, digamos, a Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Sobre todo a Santo Tomás de Aquino, obviamente vamos a estudiar, digamos, a otros maestros de la fe, a los padres de la iglesia y el magisterio de la iglesia, pero también una gran impronta de Santo Tomás de Aquino para estudiar, ¿sí? Para estudiar lo que es en sí teología, ¿sí? Bien, y ya el curso anual de formación para catequista, ese es un curso, digamos, que
está orientado a dar un buen fundamento de la doctrina cristiana de forma resumida, pero que abarque bastante para los catequistas, ¿sí? La idea es dar, como le digo, una doctrina general. Obviamente después cada catequista tendrá, digamos, que adecuarlo a su comunidad o al carisma donde él esté enseñando, ¿sí? O a la comunidad donde él esté enseñando, que cada comunidad, cada parroquia tiene su carisma. Pero esto es, digamos, un curso de fuerte impronta doctrinal y después cada cual lo deberá adecuar, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver un poco más resumido. ¿Por qué? Porque en este curso anual de formación para catequista, ahí lo que tenemos que ver, digamos, es, primero vamos a ver un poco de Biblia, ¿sí? Un poco de Biblia. Después vamos a ver un poco también de lo que es el misterio de Cristo, el misterio de Dios, el misterio trinitario, los sacramentos, ¿sí? Entonces, es un compendio como de todo, digamos, de todos los cursos, pero que abarquen más, ¿sí? Más abarcativo. Y finalmente vamos a agregar en este curso una parte, una unidad que trate sobre el tema de la pedagogía cristiana, qué es lo que se espera del educando, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera del educando cristiano, digamos? O sea, qué es lo que se espera del niño que es catequizado, ¿sí? ¿Cuál es el fin, ¿sí? De la educación cristiana, ¿sí? Entonces ahí le vamos a agregar también ese componente pedagógico a este curso, ¿sí? Entonces, va a ser como un compendio de todos los otros cursos, digamos, este curso es bastante abarcativo. Y en el sentido, bueno, ¿por qué lo hacemos así? Bueno, porque tal vez hay gente que le gustaría madurar su fe, pero no es catequista ni tampoco, porque puede sonar medio parecido, pero no es catequista y no le interesa, digamos, nada de pedagogía, pero sí quiere madurar su fe. Entonces debería ir al curso de teología, ¿sí? O por ejemplo, hay otro que le gusta más meditar la palabra de Dios, pero no le interesa mucho tampoco el tema de enseñar, ni tampoco catequista. Entonces tiene que enfocarse o ir al curso de Biblia, al curso anual del Nuevo Testamento. Ahora, la persona que reúna los otros dos requisitos, pero aparte tiene la vocación de enseñar, la vocación, digamos, el don de ser catequista, entonces el curso para él es este último, ¿sí? Bien, creo que traté de explicar lo mejor que pude, digamos, en qué consisten todas las propuestas estas de formación que tenemos para este año 2024. Estos 4 cursos, digamos, anuales, ¿sí? Comienzan en abril, pero duran hasta marzo, abril del año que viene, o sea, hasta marzo, abril del 2025, ¿sí? Obviamente estos 4 cursos son arancelados, ¿sí? Como les digo, ya cuando vamos llegando a la fecha les voy a mandar un flyer específico de cada encuentro, de cada curso, para que ustedes también difundan y puedan, digamos, y que se puedan inscribir el que deseen, ¿sí? Y ahí obviamente ahí va a haber más datos, va a haber digamos, el costo de los cursos, en el caso de los que son arancelados, todo va a estar detallado ahí en el flyer. De todas formas, como dice acá el documento, dice, cualquier duda, consulta, sugerencia, pueden escribirme, si ahí está mi número, si es de WhatsApp, o a mi correo electrónico, no hay ningún problema. Yo soy obviamente el profe Manuel Avendaño, ¿sí? Soy profesor en Ciencias Sagradas, ¿sí? Y bueno, este es, digamos, mi propuesta, digamos, para este año de la Escuela de Teología San Juan Apóstol, ¿sí? Así que bueno, eso es por lo pronto es esto, ¿sí? Espero que le haya gustado, espero que hayan podido despejar muchas dudas, y si no, como les digo, me pueden escribir, no hay ningún problema. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia y muchas bendiciones. Que estén bien.